Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que siempre estén conectados con el contenido de este canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener el repaso de lección para esta semana, que se titula Amor y Justicia. Los dos mandamientos más importantes. Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar, les invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos, Padre misericordioso, ante tu santa y divina presencia. Y oramos anhelosos, Padre misericordioso, que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, allá en el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros y por esta oración, para que interceda ante ti, oh Padre, y nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y tome cerebro, corazón y mente de este instrumento humano, y también de todos y cada uno de los que van a ver y oír este video, para que todos seamos verdaderamente henchidos del Espíritu Santo para hacer tu santa y divina voluntad. Te pedimos también perdón por nuestros pecados y faltas, no porque hayan méritos en nosotros, sino en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús y la compañía de tus santos ángeles. Amén. Amén y amén. Muy bien. La lección de esta semana está muy importante y el versículo de memoria de la lección de esta semana lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. La carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. La primera carta de Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Como siempre lo sabemos, nosotros no hemos visto a Dios, ni tampoco vimos a Jesús, ni hemos visto a Jesús, ni la apariencia física o lo físico de Jesús, tampoco lo hemos visto. Pero a los seres humanos sí lo hemos visto. Y a través de la Biblia vimos todo lo que Jesús, o creemos por fe, todo lo que Jesús hizo. Entonces, hoy vamos a mirar acerca del amor y la justicia, los dos mandamientos más importantes. Entonces dice, si bien confiamos en que Dios pondrá finalmente en orden todas las cosas, si bien confiamos en que Dios pondrá finalmente en orden todas las cosas, sigue siendo importante lo que los cristianos hagamos aquí y ahora. Aún que puedan existir muchas injusticias y males que Dios no erradicará en el presente, o sea, en este presente siglo en que estamos viviendo, debido a los parámetros del conflicto cósmico. Esto no significa que no podamos ser utilizados para ayudar a aliviar en lo posible cualquier sufrimiento y mal que encontremos. Como hemos visto, el amor y la justicia son inseparables. Dios ama la justicia. Por consiguiente, si amamos a Dios, también amaremos la justicia. Del mismo modo, si amamos a Dios, nos amaremos unos a otros. Parte del amor mutuo consiste en compartir la preocupación por el bienestar de quienes nos rodean. Cuando otros sufren pobreza, opresión o cualquier tipo de injusticia.
Debemos preocuparnos cuando otros son oprimidos. No debemos mirar hacia otro lado, o sea, no debemos de hacernos los de la vista que gorda. Debemos preguntarnos qué podemos hacer para promover el amor y la justicia de Dios de manera que reflejemos en nuestro estropeado mundo el carácter perfectamente recto y amoroso de nuestro Señor. Entonces, miraremos a través de este repaso de lección cuál es el amor y la justicia de Dios, para que nosotros también reflejemos ese amor y esa justicia de Dios. Si somos llamados cristianos, como le digo, este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios y debemos de ser cristianos, cristianos verdaderamente. Y bueno, y todo nos ayuda, estos repasos de lección y los temas que se van teniendo en este canal nos van ayudando verdaderamente a vivir una vida cristiana. Entonces, nos habla de los dos mandamientos principales. O sea, hay dos mandamientos principales. A fin de reflexionar acerca de lo que podemos hacer individual y colectivamente, porque las cosas pueden hacerse en individual y hay que hacerlas también que colectivas. O sea, individual es que yo como cristiano puedo solucionar algunas cosas individualmente, pero hay otras que se hacen colectivamente y deben de ser con la iglesia, porque pues, si estamos hablando de una iglesia cristiana y vamos a hablar de una lección, esta lección va a hablar a los cristianos y a una iglesia cristiana, a una directiva cristiana. Entonces, para promover el amor y la justicia de Dios en nuestro mundo, conviene comenzar centrándonos en lo que Dios nos ha ordenado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, 22, 34 al 40, nos habla de algo importante. Apocalipsis capítulo 22, 34 al 40. Nos habla de algo que tuvo Jesús con un escriba, un fariseo, un hombre que verdaderamente sabía todas las cosas, pero este fariseo, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. O sea, los saduceos le habían hecho una pregunta acerca de la resurrección, porque los saduceos de aquel entonces no creían en la resurrección. Entonces Jesús les contestó sabiamente y los calló. O sea, ya ellos no osaron preguntarle más. Entonces, el escriba, viendo pues que había hecho callar a los saduceos, le hace una pregunta al maestro, al Señor Jesús. En el versículo 34 comienza esto. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntó los saduceos, le preguntaron. Los fariseos. Y entonces el maestro Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, el primer mandamiento tiene que ver con amar a Dios, el Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. O sea, con todo nuestro ser. O sea, todo nuestro ser debe de estar en el amor ¿hacia quién? Hacia Dios. Las facultades superiores, inferiores, todo, los órganos y sentidos deben de estar conectados ¿con quién? Con Dios. Y entonces le dice, este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
depende toda la ley y los profetas. Entonces vemos aquí que el Señor le está diciendo que hay dos mandamientos, no queriendo decir que, como muchas personas que dicen hoy en día, que entonces Jesús redujo la ley a dos mandamientos y que entonces ya el sábado y muchas otras cosas ya no hay que guardarlas. No. Sino que hay dos mandamientos. Uno fue escrito en tablas de piedra, los 4 primeros mandamientos del amor a Dios y los 6 últimos mandamientos que son en otra tabla de piedra, que es el amor al prójimo. Entonces vemos claramente que estos dos mandamientos que se escribieron en 2 tablas de piedra, que son 4 del amor a Dios y 4 del amor al prójimo, 6 del amor al prójimo. Entonces Jesús dijo, estos son los 10 mandamientos. Estos son los 10 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Porque 6 mandamientos son del amor al prójimo y 4 mandamientos del amor a Dios. Entonces, según el propio Jesús, el primero y grande mandamiento es amar a Dios, el Señor, con todo tu corazón, con todo. Y el segundo es semejante a esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, estos mandamientos no son los únicos. Jesús enseñó además lo siguiente, que dice en el versículo 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los qué, y los profetas, o sea, que de estos dos mandamientos depende toda la ley, del amor a Dios y el amor al prójimo, o sea, del amor a los demás y del amor a Dios. Entonces, vemos claramente que esto es importante, amarnos a nosotros mismos. Como dice la palabra de Dios. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros nos amamos, podemos amar ¿a quién? A nuestro prójimo. Si usted y yo no nos amamos, no podemos amar a nadie, ni a Dios ni al prójimo. Porque si yo destruyo mi cuerpo, si yo destruyo mi vida, si este ser que debe de ser para adoración a Dios, como templo del Espíritu Santo, entonces yo no me puedo amar ni a mí mismo, entonces no puedo amar ni a Dios ni al prójimo. Entonces, en Mateo capítulo 19, 16 al 23, encontramos también otra historia. Mateo 19, versículo 16, dice de la siguiente manera. 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está hablando de los mandamientos que le estaba diciendo del amor a quién, al prójimo. Y por consiguiente, pues amar a Dios es guardar los otros 4 mandamientos, que es no tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni en ninguna parte. O no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque yo no era por inocente que tomara su nombre en vano. Y acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es para Jehová tu Dios. Entonces vemos que hay 4 mandamientos del amor a Dios y 6 mandamientos del amor al prójimo. Aquí lo está mentando. Entonces, y honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? El hombre quería pues verdaderamente, y Jesús viendo que el hombre estaba ansioso de hacer las cosas, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, entonces oyendo el joven estas palabras, dice aquí, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, porque ya lo que quería él era la perfección, ¿cierto? Entonces, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esto, el joven rico, estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces vemos claramente que cuando nosotros ponemos la mira en las riquezas y en las cosas, el hombre quería ser perfecto, él había guardado los mandamientos según él había guardado los mandamientos del amor al prójimo. Pero verdaderamente cuando se le puso a prueba a ver si verdaderamente era perfecto y que se creía perfecto, entonces le dijo, vaya, venda todo lo que tiene y venga y sígame. Entonces ahí sí le pareció como muy duro al joven rico.
vender todo lo que tenía. Entonces, esto nos da una enseñanza a nosotros de que verdaderamente podemos decir que estamos amando al prójimo como a nosotros mismos, y a la final no podemos estar amando a nadie como iglesia adventista del séptimo día. Y inclusive de las otras denominaciones y de la iglesia católica romana, que decimos muchas veces amar al prójimo, pero no hacemos las obras del amor al prójimo, o no hacemos que lo que debemos de hacer. Entonces, estos dos mandamientos. Entonces, sucedió aquí porque respondió Jesús a ese hombre como lo hizo. ¿Qué debería decirnos esto en cuanto a, independientemente de nuestra posición o situación en la vida? Cristo presentó las únicas condiciones que podrían al príncipe donde desarrollaría un carácter cristiano. Sus palabras eran palabras de sabiduría. En su aceptación y obediencia estaba la única esperanza de salvación del príncipe. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter un sutil influencia para el mal. Si los prefiriese, suplantaría a Dios en sus afectos. O sea, que ni amaba a Dios ni amaba al prójimo. ¿Por qué? Porque él idolatraba más la riqueza. ¿Que a quién? Que a Dios. Y no amaba a su prójimo porque no compartía nada con él. Tenía y quería atesorar, pero si tenía que partir algo con el prójimo, no lo hacía. Él diría lo que muchas personas dicen: trabaje como trabajé yo, o haga lo que yo he hecho, sabiendo que Dios es el que da la facultad para hacer la riqueza. Entonces, los dos mandamientos principales es amar a Dios y amar al prójimo. Aquí vemos en el relato que este joven rico, que tenía mucha plata y era también una persona influyente, y tal vez en el pueblo judío y todas estas cosas, y pues seguro él hacía sus negocios y lo hacía tal vez muy bien, y entonces creía que como no engañaba o alguna cosa, como tenía posesiones, pues él estaba feliz y creía que estaba haciendo mucho por el prójimo. Pero Jesús lo probó y dijo: bueno, entonces vende todo lo que tienes, pues, si quieres pues ser perfecto y sígueme para que, ¿cierto? Eso le dijo el Señor Jesús a él. Pero él tenía puestas las esperanzas no en Dios, sino en su riqueza. Entonces, ni amaba a Dios, ni amaba a quién, ni amaba a su prójimo. Por eso vemos claramente esta enseñanza acerca de este relato bíblico. Entonces, los dos mayores pecados, también, si hay dos mandamientos, hay dos mayores ¿qué? Pecados. ¿Cuáles serían estos mayores pecados? Si el propio Jesús dice los dos mandamientos más importantes son el amor a Dios y el amor a los demás, obedecer estos mandamientos implica sacrificio, que muestran de forma tangible amor a los demás, lo que realmente significa seguir los pasos de Jesús. Jesús se hizo pobre por nosotros, Él tiene toda la riqueza, pero Él se hizo pobre por nosotros para poder que nosotros tuviésemos vida eterna. Entonces, ¿cuáles son estos dos pecados grandes también? Entonces, en Salmos capítulo 135 encontramos esto. Salmos capítulo 135. Salmos capítulo 135 nos dice de la siguiente manera. Salmos 135 nos dice de la siguiente manera. Salmo 135, 13. Dice de la siguiente manera: oh Jehová eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida a Jehová. Casa de Aarón, bendecida a Jehová. Casa de Leví, bendecida a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecida a Jehová. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está diciendo que aquí hay un pecado, que es la que. ¿Qué revela esto acerca del pecado común y destacado a lo largo de las Escrituras? Vemos claramente que esto es estrechamente relacionado con el gran pecado de la ¿qué? De la idolatría. O sea, el gran pecado de la idolatría. O sea, el pueblo de Israel
estaba en idolatría. Este joven rico estaba en idolatría. ¿Por qué? Porque él consideraba al dinero un dios ajeno. O sea, para él era más importante el dinero que ayudarle a quienes, a los pobres y necesitados. Eso era lo que pasaba con el joven rico. Entonces idolatraba el dinero. Entonces, a la final, ni amaba a Dios, ni amaba a quién, a su prójimo. Entonces, un pecado es la ¿qué? La idolatría. En Zacarías capítulo 7, 9 al 10 nos habla de la siguiente manera. Zacarías capítulo 7, versículo 9 y 10 nos dice de la siguiente manera. Zacarías capítulo 10. Zacarías capítulo 10. Capítulo 10, 9 al 12 nos dice de la siguiente manera. Bien que los esparciré entre los pueblos. 7, 9 al 10. 7, 9 al 10, perdón. 7, 9 al 10 dice. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces, la desobediencia del pueblo. Entonces, la idolatría no es lo único que Dios responde con ira del amor. O sea, porque la ira de Dios no es una ira, sino que es una ira de amor, porque no, como un ejemplo, para el hombre pecador que siga pecando y que muera pecando y que viva pecando, para él el cielo sería muy aburrido, porque allá no va a haber pecado. Allá únicamente van a morar seres santos. Entonces, para él sería muy aburrido. Entonces, Dios no va a llevar a ningún pecador al cielo, pues al no arrepentido, si no se arrepiente, porque allá no va a haber pecado, allá no va a haber adulterio, no va a haber fornicación, no va a haber cantinas, no va a haber carnicería, no va a haber nada de esas cosas allá en el cielo, ni en la tierra nueva. Entonces, para el pecador o para la persona que no quiere cambiar, sería aburrido. Entonces, la idolatría no es el único, no es lo único que Dios responde con ira, o sea, con ira de amor, del amor, sino también al maltrato contra su pueblo, ya sea individual o corporativamente. Dios se enoja ante la injusticia porque Él es amor. El de amar, él dice aquí muy claramente, amar a Dios y el de amar a los demás, los dos grandes pecados consisten en la ausencia de amor. En resumen, no se puede cumplir los mandamientos si no se ama a Dios y a los demás. Como lo dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y versículo 21, que nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 24, Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 y versículo 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ama, ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, o sea, de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y a veces se puede ver que hay mucho desamor. Y entonces estamos incurriendo en estos dos pecados, en el de la idolatría y en el del mamar. Porque si yo no amo a Dios, sino que ni me amo a mí mismo o me amo a mí mismo, ya también me estoy confirmando como un idólatra. O sea, y yo no amo a mi hermano. Si yo veo a mi hermano en necesidad, si yo veo en la iglesia una necesidad, y si yo veo las cosas y no hago nada por eso, entonces ¿estoy qué? Estoy en nada. La iglesia debe de amar a los hermanos, pero a veces esto no se ve en la iglesia, casi no se ve, muchas veces el amor. O sea, para la gente amar en la iglesia es darle picos y abrazos a un hermano.
Pero si lo ve en necesidad, puede ocurrir como el rico, el joven rico, que lo ve en necesidad y dice, no, pues este tiene necesidad de empleo, yo tengo, pero no le doy. Este tiene necesidad de comida, pero yo no le doy. O a veces podemos ir a llevar un almuerzo o algo en alguna parte y con eso ya creemos que suplimos la necesidad, pero así no fue que trabajaba Jesús. Jesús trabajaba, le suplía la necesidad, los, los, los sanaba y todo esto, y enseguida les decía, sigan. O sea, no los dejaba por ahí tirados en la misma cuestión. Entonces tenemos que mirar, entonces los dos mayores pecados son la idolatría y el desamor. Esos son dos pecados que Dios hay. O sea, primero el pecado, el primero grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, como a tu prójimo como a ti mismo. Pero si entonces yo soy idólatra con lo que Dios me ha dado y no lo comparto con los demás, como hizo el joven rico, soy un idólatra. Y entonces si yo soy un idólatra, entonces el pecado mío es el desamor. Entonces no hay nada. Porque si yo no amo, como dice la palabra del Señor, y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, que si lo ven en alguna dificultad, ayúdele. Tanto individual como colectivamente, quiere decir con la iglesia. Colectivamente quiere decir como la iglesia, porque ¿a dónde se llevan diezmos y ofrendas y todas las cosas? A la iglesia. Entonces allá es donde deben de tener también fondos. ¿Para qué? Para ayudar a los necesitados. Individualmente a veces uno lo puede hacer, otras veces no lo puede hacer individualmente porque tal vez es una enfermedad o tal vez es una cosa que uno no puede hacerlo, y entonces para eso se necesitan sanatorios y se necesitan muchas cosas en la iglesia y se necesitan albergues para pobres, para llevar a los pobres y menesterosos, porque no hay no solamente un pobre o un menesteroso, son muchos los pobres que hay por ahí en la calle, o también aún en la iglesia hay muchas personas que son pobres, que no tienen, ¿cierto? Entonces Dios ama la justicia, entonces por eso no podemos incurrir en estos dos pecados, en la idolatría y el desamor. Si nosotros incurrimos en estos pecados, estamos graves. ¿Estamos como? Graves. Entonces Dios ama la justicia, porque Dios ama la ¿qué? La justicia. En Isaías capítulo 30, Salmos 33:5 nos dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 33, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Salmos 33:5. Salmos 33:5 nos dice de la siguiente manera. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. O sea, ¿cómo está llena la tierra? ¿Cómo está la misericordia de Jehová? Llena en la tierra. ¿De quién? ¿Y de quién quiere ver la misericordia? De los seres humanos. O sea, una persona que tenga a Cristo en su corazón es una persona que ama justicia. Es una persona que es misericordioso. Es una persona que sufre y ve sufrir a los demás y él sufre con ellos. Y si le toca desprenderse de lo que tenga, se desprende porque esa persona esté bien. Como se desprendió Cristo, se desprendió del cielo y se vino a esta tierra a sufrir. ¿Por quiénes? Por nosotros. Entonces vemos claramente que de la justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. O sea, una persona que ama juicio, ama la justicia. O sea, sabe hacer el juicio y bueno, esta persona sí necesita y bueno, hay que ayudarle. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Dios ama la justicia. O sea, si el cristiano ama la justicia y hace lo que es justo verdaderamente, ama a Dios. En Isaías 61:8 nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 61, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Entonces, Jehová es amante del derecho y aborrece el ¿qué? El latrocinio.
Entonces, vemos claramente lo que despierta en él una justa indignación en favor de toda víctima de injusticia. O sea, si usted y yo no amamos la justicia, desatamos la ira de Dios, porque es que nos dejó su palabra para que nosotros pudiéramos verdaderamente que es amar a Dios y que es amar al prójimo. En Salmos 82 nos dice de la siguiente manera, Salmos 82. Miremos lo que nos dice Salmos capítulo 82. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tinieblas todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del ¿qué? Del Altísimo. Pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces vemos que la palabra de Dios dice muy claramente, según muchos comentaristas, este pasaje condena a los gobernantes terrenales responsables de la injusticia en la sociedad y se refiere también al juicio futuro del que Dios hará objeto a los gobernantes celestiales, los dioses. Es decir, las fuerzas demoníacas que están detrás de los jueces y los gobernantes corruptos, terrenales corruptos. Pero también está mirando a su iglesia. En aquel entonces era el pueblo de Israel. ¿Era quién? Era el pueblo de Israel. A los reyes del pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los judíos, al pueblo de Israel. Porque Dios les dio a ellos leyes, les dio juicios, les dio de todo para que el pueblo marchara en forma gubernamental. También le dio en sacerdote, le dio la ley, los 10 mandamientos, igual que nosotros hoy en día, como iglesia adventista, Dios nos ha dado a nosotros una cuestión gubernamental con pastores, también, o sea, y personas que dirigen en la iglesia, y nos dio también su santa ley, los 10 mandamientos, para que nosotros supiéramos también juzgar. Entonces, y Dios le dijo a los escribas y fariseos que ellos que dioses son. O sea, ellos se creían que creían eran dioses. Así porque Satanás siempre le mete a las personas que crean que ellos son ¿qué? Dios. Y Dios va a juzgar las naciones, pero también juzga a quién, a su pueblo. Si su pueblo no está andando correctamente, o nosotros como pueblo adventista hoy en día ya pasando del pueblo de Israel de antaño al Israel espiritual que somos nosotros, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, entonces ¿qué pasa? Nos creemos dioses. O sea que nosotros podemos tomar decisiones por nuestra propia cuenta y no incluir verdaderamente el amor a Dios y el amor a quién, y al prójimo. Entonces, ¿hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán con el inocente a los impíos? Tratarán al inocente como a los impíos. Pasa que también en las persecuciones que la iglesia ha hecho con el pueblo de Dios, también ellos han juzgado con injusticia. Pero nosotros como pueblo también podemos estar juzgando ¿con qué? Con injusticia. Como dice Salmos 8.2. Salmos capítulo 82.2 dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, muchas veces en la iglesia tratan mal a un hermano, lo tratan de cualquier manera y favorecen a la persona que está haciendo las cosas impíamente. Y en cambio, al que quiere hacer las cosas rectamente, porque en la iglesia hay liberales y conservadores, o sea, unas personas que se llaman liberales, no es que sean
de ningún partido, sino que son muy liberales, y hay otros que somos conservadores o son conservadores. Entonces, muchas personas se van al liberalismo, y entonces llega una persona conservadora y no quiere sino que se hagan las cosas bien, pues los conservadores siempre son más poquitos, la liberalidad está más abundante, y ese siempre ha sido el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel de antaño, la liberalidad era eran los que más eran. Los que querían vivir más conservadormente eran más poquitos, y siempre por lo regular ha sido así. El trigo, la cizaña siempre ha sido más que el trigo. Entonces vemos claramente y así, entonces se puede pueden juzgar que mal a las personas. Puede haber un juicio mal, a pesar de que seamos el pueblo de Dios. En Salmo 82, 3 y 4 nos dice claramente, dice, defended al débil y al huérfano, y hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo del malo de los impíos. O sea, hay que hacer mucho por los necesitados y los menesterosos. Yo tengo aquí en este canal Adventista Sana Doctrina un tema subido acerca de los menesterosos y necesitados. Y ahí lo narra el espíritu de profecía muy claramente lo que nosotros como pueblo tenemos que hacer para verdaderamente ser la iglesia que Dios dio o dejó para este tiempo. Entonces, aquí dice, defendamos a los pobres y a los huérfanos y hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos. Aquí y en otros lugares los profetas del Antiguo Testamento hacen un claro llamado a la justicia. No se trata de una preocupación secundaria de las Escrituras, sino que ocupa un lugar central en el mensaje de los profetas de todo el Antiguo Testamento y en lo que Jesús dijo durante su ministerio. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, nos dice qué es lo que Dios quiere de nosotros. Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice de la siguiente manera: oh hombres, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. O sea, amar misericordia. ¿Con quiénes? Con los afligidos de qué? Del pueblo, de tu iglesia. En la iglesia hay muchos necesitados, hay muchas personas. Y afuera de la iglesia también. Dice que hay que hacerle bien tanto a los de adentro como a los de afuera. Elena G. de Guay comenta y dice que qué bueno, y hay que tener sanatorios porque hay enfermos, tanto dentro del pueblo como... Y entonces muchas veces los enfermos tienen que ir por allá a las EPS, y muchas veces las EPS no dan lo que verdaderamente es y no curan como debe de curar el pueblo hoy en día. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios está hablando de que tengamos misericordia, iglesia adventista, tanto individualmente como colectivamente. O sea, como iglesia. Como iglesia tenemos que tener eso. Entonces, Dios ama la justicia. Entonces, en pasajes similares, o sea, no es ningún secreto lo que Dios desea y exige de quienes pretenden amarlo y obedecerlo. Lo especifica muy claramente, como dice en Miqueas 6:8, lo que Dios ha declarado: amar la justicia y misericordia y humillarte ante Dios. Nosotros tenemos que humillarnos ante ¿quién? Ante Dios. Dios, si nosotros verdaderamente somos el pueblo de Dios, debemos de amar la justicia, y debemos de mirar a las personas, a los menesterosos, a los que necesitados. Pero como muchas veces hay personas que se quedan sin empleo y no hay forma de ayudarlos, o no se ayudan, o se les da un mercadito ahí, una libra de arroz y un par de panela y un frasco de aceite. Pero es que eso no más necesita una persona que perdió el empleo, necesita pagar arriendo, necesita una cosa, necesita la otra, hermanos. Hay personas, hay viejitos en la iglesia que no tienen con qué pagar un arriendo. Y a veces la familia no les ayuda. Y entonces, ¿qué pasa? Que no hay para ayudar. Una vez a mí me tocó, o sea, una familia que no tenía con qué pagar arriendo. Hice un fondo en la iglesia
para pagarle, para tener, para ayudarle a los menesterosos, a los de la iglesia. Y una vez lo que me dijo el pastor era que tenía que esos fondos que tenía que dar para la iglesia. Le dije yo, pero ¿cómo? Antes estamos bregando a ayudarle a quién, a los que no tienen. Y muchos de ellos, de ese fondito, se sirvieron muchos en la iglesia para pagarle a un arriendo a hermanitos. Entonces vemos claramente que todo eso se puede hacer. Por ejemplo, yo lo hice solo, con el poder de Dios, humillándome ante quién, ante Dios. Pero qué bueno, donde la iglesia hiciera eso, ¿cómo sería la iglesia? No tendría necesitados ni menesterosos. Sería una iglesia próspera, verdaderamente, espiritualmente. Porque la iglesia adventista es próspera. Tiene mucho, pero nos falta de pronto el amor. Entonces Dios ama la justicia. Entonces, llamados a establecer la justicia. Nosotros somos llamados a establecer la justicia. Los profetas bíblicos subrayan continuamente el llamado de Dios a practicar la justicia en la sociedad. ¿En la qué? En la sociedad. La exhortación de Dios a traer el juicio era a sí misma el llamado divino a establecer la justicia. En Isaías 1:17 nos dice de la siguiente manera. Isaías 1:17. Isaías capítulo 1, versículo 17. 1:17 nos dice de la siguiente manera. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Oigan, esto es algo que nosotros debemos de amparar a la viuda, que es viuda, verdaderamente, y queda con hijos pequeños, con niños. Está confiando, dice Elena G. White, en que la iglesia, el esposo muere confiadamente que la iglesia le va a ayudar. Y muchas veces hay veces que tienen que ponerse a trabajar el sábado porque no tienen la ayuda de ¿qué? De la iglesia, una viuda. ¿No tiene la ayuda de quién? De la iglesia. O la iglesia quiere que individualmente las personas hagan algo por ella, pero a la iglesia como que no le incumbe. No, a la iglesia también incumbe. Es colectivamente o individualmente. Entonces, a veces hay una persona necesitada, quedó de pronto la mujer sí, con 2 o 3 niños, de pronto al marido lo metieron a la cárcel. O en fin, y unos hermanitos por ahí le ayudan a una mujer así, pero la iglesia no se inmuta. ¿Por qué? Por nada. Porque quieren es que sean los miembros. Individualmente que es una cosa, pero es que es colectivamente también ¿con qué? Con la iglesia. Deben unirse los dos. Por eso Dios dejó una iglesia. Bueno, la iglesia soy yo, pero la iglesia la conforman un grupo de ¿qué? De personas. Puede llamar eclesia o la palabra eclesia. Que la conforman un grupo de ¿qué? De personas. O sea que se puede hacer la ayuda individualmente cuando una persona puede hacer, pero cuando ya se trata de un periodo largo, extenso, entonces tiene que entrar también la iglesia. Por eso debe haber un fondo en la iglesia para ayudar a los pobres y necesitados, que hayan verdaderamente y investigar y mirar si verdaderamente la persona tiene una necesidad. Y como dice Elena G. White, bueno, te podemos cubrir la necesidad y podemos también ayudarle con un empleo. Hombre, usted hermana o hermano, usted sabe trabajar, sí, necesita un empleo. Entonces conversar con el pastor o la iglesia o los miembros de la iglesia, bueno, quien tiene un trabajo y ayudarle a ese hermano. Pero eso no se ve. No se ve. Entonces vemos claramente que eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Llamados a establecer la justicia. Llamados verdaderamente a amar al prójimo y amar a Dios y sentir su necesidad. Mientras que no tenga el trabajo, hay que ayudarle individualmente y colectivamente. O sea, la iglesia en pleno, o sea, donde se lleva todo a la iglesia. Entonces, dice muy claramente, además proclama, dice muy claramente la palabra de Dios. Sus palabras y su llamamiento a la justicia deberían resonar de manera clara y rotunda en nuestros oídos. Aprender a hacer ¿qué? El bien, buscar el derecho, socorrer al agraviado y hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda.
Además proclama, hay contra los que dictan leyes injustas para apartar el juicio de los pobres. Por ejemplo, una vez conversé con un pastor y dije yo, pastor, es que hay que ayudarle a los pobres. No, usted lo único que tiene que hacer es predicar el evangelio. De los pobres se encarga Dios. ¿Cómo así? Es que Dios dejó a su iglesia para que nos encargáramos de lo que, de los pobres. De las personas que son pobres y que tienen necesidad. Porque como les digo, muchas veces uno sale a hacer el evangelio y lo que encuentra por allá es una persona con una olla puesta en dos piedras y con 2 palos sin prender porque no tiene que comer. Entonces, hay que hacer, Jesús dice que el método de Jesús les cubría las necesidades, los sanaba. Ahora, Dios, nosotros no podemos poner las manos, pues, yo no tengo ese poder milagroso de Dios, de poner las manos en un enfermo y sane. Yo pues no, he podido y he dicho, Señor, expulsa la enfermedad y no, y la persona sigue enferma. Porque Dios nos dio un mensaje de cómo es que se sana, por eso necesitamos sanatorios en las ciudades de la iglesia adventista del séptimo día para poder llevar a estas personas allá. Los enfermos. A veces la familia de uno está enferma y va uno donde el médico, hoy en día las EPS no mandan nada. Y lo que manda son cosas que a veces ni sanan a la persona. Entonces, por eso nosotros que somos el pueblo de Dios debiéramos tener sanatorios para llevar los enfermos de la iglesia y a personas que necesiten eso. También debemos tener sanatorios para las personas que no tienen recursos o hogares para llevar a personas que están de la calle para verdaderamente restaurarlos. Todo esto es de la iglesia adventista del séptimo día. En Mateo 23, 23 al 30 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 23, 23 al 30 nos habla acerca de esto. Pongámosle cuidado y verá. 23, 23. Dice, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmar la menta y el eneldo y el comino y dejar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito y te traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos, de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De hipocresía, iniquidad. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los muros de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Entonces vemos claramente que aquí le está hablando al pueblo de Dios, a los fariseos, que habían dejado la misericordia, habían dejado de ayudarle a ¿quién? A los menesterosos, a las viudas, habían dejado de ayudarle a las personas que verdaderamente lo necesitaban. Ellos estaban bien, pero no veían a las personas sufrir y para ellos era ¿qué? Cualquier cosa, los veían enfermos, los echaban, los veían ciegos, no los cogían, los veían por ahí en una camilla, no los recogían, y teniendo con qué y teniendo dónde llevarlos. Entonces vemos claramente que eso es lo que está diciendo aquí, muy claramente, amar a Dios y amar al prójimo. Si nosotros vemos al prójimo sufriendo, una vez ve muchas cosas, pero uno no tiene a dónde llevarlos. Ve personas por ahí sufriendo, no tiene dónde llevarlos. Como iglesia no tenemos un lugar, tenemos coliseos, hay que en Batecrí, en Estados Unidos, hay sanatorios, y hay coliseos en toda parte aquí en Colombia, pero no hay un lugar donde podamos llevar a estas personas que necesitan un albergue, no hay donde llevarlos. Que eso debiera de tenerlo, y el mensaje del tercer ángel. Esto es el mensaje del tercer ángel, pero hay que aplicarlo verdaderamente como debe de ser, y tener sanatorios para poder llevar a los enfermos y curarlos con la reforma pro salud, o sea, enseñándoles la reforma pro salud y curándolo con la medicina natural, que hay personas que en la iglesia es capacitar médicos para poder salir a hacer la obra médico misionera, pero eso no se preocupaban quienes, los fariseos, y hoy
La iglesia, ¿qué pasa con la iglesia adventista? Mis hermanos pastores y presidentes de misión, de división y de la asociación general y todo esto, y en los ramos que ahí se están dividiendo todas las iglesias, que eso tiene muchos ramos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el llamado a establecer la justicia. Hay que establecer la justicia con los menesterosos y con las personas. No únicamente hay que diezmar, hay que hacer esto individual y colectivamente. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? En el relato de Lucas, justo después de que Jesús declaró cuáles son los dos mandamientos más importantes, el amor a Dios y el amor al prójimo, un intérprete de la ley en Lucas capítulo 10, 29 le preguntó a Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 29 nos dice que le preguntó este maestro, este escriba, a Jesús y le dijo estas palabras, pero él queriendo justificarse, como hoy muchas veces queremos tal vez justificarnos, que porque no hay recursos o que porque no hay, muchas veces la plata se está haciendo mal invertida, porque para Dios todos los recursos, o sea, no nos hemos de centrar en una sola ramo de la obra, en hacer coliseos y llevar a la gente en una parte, o hay personas que dicen que es que ir a limpiarle el parque a un en un municipio. No, es que hay que hacer es otras cosas también, como esto, ayudar a los menesterosos. Debemos de ayudarlos individualmente y colectivamente. Yo lo he hecho individualmente con algunas personas, porque uno no puede, no tiene el dinero para cubrirle la necesidad de todo el mundo. Pero colectivamente, donde la iglesia verdaderamente hiciéramos esto, yo creo que se sería mejor también. Sería mejor. Entonces, miremos aquí. Miremos lo que dice aquí. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es qué? Mi prójimo. La respuesta a esto Jesús, en respuesta a esto Jesús contó la ya familiar, pero entonces impactante parábola del buen samaritano, que la encontramos en Lucas capítulo 10, 25 al 37, que nos dice de la siguiente manera. 10, 25 al 37. Entonces vamos a seguir leyendo el 29. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre, el 30, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojándole le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, o sea, podemos decir hoy en día un pastor, por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, digamos un anciano de la iglesia adventista del séptimo día. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea, una persona que no era ¿qué? De la iglesia adventista. Y acercándose, viendo su herida y echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cierto? Y dice, y otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí vemos una parábola que este hombre actuó individualmente, tenía el dinero y tenía todo para hacer ¿cierto? Lo mismo también podía haber sido con digamos, con el pastor o con el anciano de la iglesia adventista del séptimo día o con un líder de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, pero ellos iban de camino, iban ligero para el sábado. Y entonces vemos que uno que no era de la iglesia, ese sí hizo el deber. Muchas veces nosotros vemos en el mundo, vemos en las otras organizaciones personas luchando por tener un albergue, un lugar para llevar a estas personas drogadictas, y en la iglesia adventista no se ve por ningún lado con eso. Tienen de pronto lugares donde llevan a los heridos o los enfermos, y la iglesia adventista no se les ve. Aquí en Colombia no. Como le digo, a nosotros allá en Batacrí y por allá en Estados Unidos hay de eso, pero aquí en Colombia no hay. Pues aquí en Medellín. Y porque Elena G. dice que en todos los lugares debe haber de estos centros para albergar a las personas y también para llevar a los enfermos. Ahora, como le digo, Dios
nos dio a nosotros un tema importante que es el mensaje del mensaje del tercer ángel, que es la reforma ¿qué? Pro salud. Qué bueno cuando uno de pronto se encuentre de pronto uno de estas personas malheridas y la lleve uno allá y comience uno a sanarle y entonces se lleve un enfermo cualquiera que esté bien enfermo, vaya uno haciendo la obra misionera y se encuentre una señora enferma que no tenga recursos, que no tenga nada. Y hombre, vea, Cristo la ama. Sí, me ama, sí. Cristo la ama y la va a sanar. Y entonces uno correr, decirle, llamar al pastor, hay una enferma en tal parte, venga para que la llevemos al centro médico, y entonces la lleve uno allá, y entonces la ponga uno allá como el mesonero y la lleve, y entonces comience uno a hablarle, y comience ella a sanar, y le comienza uno a decir, vea, hay que comer así, hay que beber así, hay que hacer así, mire que así esto lo estamos haciendo aquí, por eso usted tiene una buena salud. Y está la iglesia adventista del séptimo día, sí está la iglesia adventista. Me voy a quedar en esta iglesia y voy a adorar a Dios, porque está la iglesia de Dios, está la iglesia verdaderamente que Dios levantó para que nos trate bien, para que nos quiera y nos ame. Pero no podemos hacer eso. Pero ese es lo que Dios dice que debemos de hacer en la iglesia. Tener un lugar. Y entonces las personas van, claro. Pero como no tenemos, entonces tenemos que cobrar un dineral. No, Jesús no cobraba por sanar a nadie. Jesús no cobraba. Por eso Dios dejó a su iglesia y le decía a los fariseos hipócritas, porque ellos no hacían lo que tenían que hacer. Habían desamparado todas estas cosas, las viudas, los huérfanos, habían desamparado todo mundo y ellos vivían en los mejores, ahora pueden vivir en los mejores edificios, pagando los más caros arriendos. Y los pobres, nada. Los menesterosos, nada. Los necesitados, nada. Vamos a predicar el evangelio a tal parte y vamos a hablar del amor de Dios y le aparece una persona, mire, ¿y a dónde lo vamos a llevar? Entonces, por eso, Dios dejó a su iglesia. ¿Dios dejó a qué? A su iglesia para que hiciera ¿qué? Esta maravillosa obra. Individual y colectivamente. Yo individual he hecho muchas cositas por ahí, gracias a Dios. Pero uno no tiene los recursos. Por eso Dios le reclamó a los escribas y fariseos, porque ellos allá le llevaban todo. O sea, los israelitas llevaban el diezmo y la ofrenda y todo. Entonces, ¿a quién les toca verdaderamente hacer con el dinero una buena obra y una buena financiación? A los que reciben el dinero. En el manual de iglesia dice que debe haber un fondo para pobres en la iglesia. Y debe haber un fondo y debe haber, como le digo, en los libros de Salir de las ciudades, habla, evangelización de las ciudades, habla del mensaje del tercer ángel, de la obra médica misionera, de tener centros médicos y de tener lugares donde llevar a los menesterosos. Y es más, tener fábricas y de todo. Y unas cuestiones en cuanto si con las personas que tengan fábricas, una conexión para, si alguna persona no tiene empleo, hablar con ellos, para que les den el empleo, guardando ¿cuál día? El sábado. Esto le corresponde a la iglesia adventista del séptimo día, como iglesia. Como le digo, hay muchas otras denominaciones que tienen por ahí cosas y uno espera oír en un bus un testimonio de decir, yo vengo de la iglesia adventista, estoy recuperándome de esto y esto, y por ningún lado oye eso. ¿Qué pasa con la iglesia adventista del séptimo día que no tiene esto? Coliseos sí hay para ir a jugar con los aventureros, con todas estas personas, con los jóvenes y con todo, y ir allá. Pero no tenemos un lugar donde podamos llevar a los enfermos del pueblo y a las personas que encontremos enfermas cuando hagamos obra misionera. No vamos a la iglesia, bueno, necesitamos un mercado, necesitamos que le arreglemos el techo, la casa, fulano de tal, tampoco hay. Entonces, tenemos que hacer lo que Dios dice en su palabra. Ahí lo está diciendo y lo está diciendo este estudio muy claramente. Lo que pasa es que, como le digo, uno tiene que profundizar y con lo que haya estudiado uno en el espíritu de profecía.
Entonces, dice aquí muy claramente, sabían que había dicho la verdad. Los espías no se atrevían a contrarrestar a Jesús en presencia de la multitud por temor a mantenerse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Más bien que violar sus tradiciones, estaban dispuestos a dejar sufrir a un hombre mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaban. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre que fue hecho a la imagen de Dios. Los fariseos de antaño le hicieron un reclamo a Jesús porque él sanó un sábado. Y ellos querían más bien ver a esa persona enferma que lo sanara el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, vale más un hombre que una oveja. Vale más un hombre. Y eso puede estar ocurriendo con nosotros como iglesia, que queremos más bien arreglar los edificios y entonces invertir la plata y todo en cosas que ya están hechas y en coliseos y en cosas para divertirnos, pero no pensamos en los pobres y menesterosos y en las personas que necesitan. No pensamos en eso. Entonces, cuando Jesús preguntó a los fariseos si era lícito hacer bien o mal en sábado, salvar la vida o matar, lo hizo para confrontar sus propios malos deseos. Con acerbo odio, ellos deseaban matarle mientras él estaba salvando vidas e impartiendo felicidad a muchedumbres. Era mejor matar en sábado, según se proponían ellos hacer, que sanar a los afligidos como lo había hecho él. Era más justo tener los homicidios en el corazón en el día santo que tener hacia todo un amor que se expresara en hechos de misericordia. Mire lo que está diciendo aquí. Muchas veces preferimos más bien echar a un hermano de la iglesia en sábado o a reunir la junta y coger a un hermano y decirle de todo en sábado. Y decimos que amamos. El amor se predica de boca, pero de hechos y acciones y obras se vive muy poco. La iglesia predica mucho del amor, pero de labios para afuera. Pero de vivirlo verdaderamente nos falta mucho. Qué bueno que verdaderamente hiciéramos esto, Iglesia Adventista del Séptimo Día, como ya lo tengo subido, como le digo, un tema en este canal adventista. Para los menesterosos que están en el mundo y en la iglesia. Tener albergues, tener sanatorios. En cada ciudad debe haber un sanatorio para sanar la gente como Dios manda. No que pongámosle la mano y que ya. No, en este momento todavía no está funcionando así. Va a funcionar, pero ya cuando se reciba la lluvia tardía, que se va a decidir en ese momento así. Pero Dios nos dio un mensaje a nosotros. Pero dice el N.G. White que como muchos pastores y muchas personas no quieren vivir el mensaje de Reforma Pro Salud, entonces por eso no hacen los sanatorios ni hacen esas cosas, aquí en Colombia o en muchas ciudades. Y en muchas ciudades y en muchos países. Se ha olvidado esta obra. Y por eso esta lección pues me llamó la atención, porque es igualito al tema que yo subí. Pero entonces ojalá sí lo pusiéramos en qué, en práctica, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces si yo me amo, guardo la Reforma Pro Salud, vivo la Reforma Pro Salud. Y entonces puedo llevar a los menesterosos y a todas allá y decirles, vea, esta es la medicina que Dios ha dado para que usted y yo nos aliviemos. Y así es que debemos de vivir. Para que no haya tanto enfermo. Para que no haya tantas cosas en este mundo tan malas. Y entonces, si yo me amo a mí mismo, entonces yo amo a mi prójimo. Entonces así, ahí sí. Pero si yo como y bebo como el mundo y hago las cosas del mundo,
entonces yo no me amo ni yo mismo. Entonces, ¿cómo voy a amar al prójimo y cómo voy a amar a Dios? Canal Adventista Sana Doctrina. Este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y que la iglesia debe de ser exhortada y debe de ser dirigida por el poder del Espíritu Santo. Ojalá, mis queridos amigos, podamos verdaderamente, y hermanos de la iglesia adventista, vivir el mensaje. Un mensaje de amor hermoso. El samaritano fue atendido por un desconocido. Hoy está siendo atendido el pueblo adventista, no como Dios manda, sino así. Qué bueno que la iglesia adventista tuviera todo esto. Y lo puede tener porque Dios quiere que se haga esta obra. Pero tienen que ponerse las personas que son influyentes de la iglesia, los presidentes y todo esto. Porque pues a uno ¿quién le va a dar alguna cosa para que ayude a apoyar a los pueblos? Pero la iglesia sí, a la iglesia. Entonces por eso individual y colectivamente tenemos que hacer esto. Para verdaderamente darle a las personas lo que necesitan. Suscríbete al canal. Si te ha gustado este tema, comparte. Darlo a conocer. Y suscríbase al canal para que cada día les llegue el contenido de este canal bíblico, de la escuela sabática y de los temas que este instrumento humano usado por Dios ha estado subiendo acerca del mensaje del tercer ángel, que venimos hablando mucho del mensaje del tercer ángel, porque el mensaje del tercer ángel es muy extenso. Que Dios los bendiga. Comparte este tema. Y ayuda a los que son necesitados. Y que tú veas verdaderamente que tienen una necesidad. Si están enfermos, ayúdalos. Si tienen una necesidad, ayúdales. Porque el que le hace la ayuda a un hombre o a una persona aquí en esta tierra lo está haciendo Dios. Entonces, hay que hacer lo que Dios nos manda. Que Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Gracias por el desarrollo que tú has dado a este tema. Gracias por que tú nos muestras verdaderamente cómo podemos hacerles bien a las personas. Y tú nos has dejado un mensaje en la iglesia adventista del séptimo día, que debiéramos también, bendito Padre y Rey Celestial, como hay en otros países, en Estados Unidos, sanatorios y albergues para albergar a las personas necesitadas y que se ayude verdaderamente a las personas que no tienen un empleo, que se queden sin empleo y entonces hayan lugares donde se puedan emplear entre los mismos hermanos o haber empresas donde las personas puedan trabajar verdaderamente que sean necesitadas. Le pedimos, Señor, que ese plan que tú verdaderamente tuviste en mente y lo transmitiste a la profeta Elena G. White y a los profetas en el Antiguo Testamento, y por eso estableciste un sistema de religión, un sistema de sacerdotes, hoy un sistema pastoral y un sistema con líderes de iglesia, Padre misericordioso, un sistema bien organizado para que se hiciera también esta obra para este último tiempo. Gracias, bendito Dios y Padre misericordioso, por tu grande amor. Perdona todos nuestros pecados, Padre misericordioso, y la negligencia de la iglesia, para que podamos verdaderamente hacer las cosas, que ojalá las pudiéramos hacer como tú lo mandas. Perdona todos nuestros pecados igual en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.